Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Estamos aquí en otra transmisión del recién programa inaugurado, Razón Popular, en el cual vamos a seguir esta línea, esta ruta de análisis político sobre diferentes temáticas de interés nacional y que esperamos sea, digamos, un apunte para que pueda ayudar a la militancia, a la gente que está a favor de la transformación, estar un poco más informada, ¿no? Con mayores elementos y que por supuesto nos ayuden a generar la discusión. Eh, pues aquí estamos otra vez, Gabriela, hablando aquí en Razón Popular, y pues también aquí tenemos a un invitado, a Darío, que también nos va a ayudar a comentar sobre este tema tan importante para la actualidad mexicana como es la reforma al Poder Judicial. Buenas noches, Gabriela. Muy buenas noches, Francisco. Darío, un gusto volverlos a ver, sobre todo a Darío, militante de la 4T. Hemos compartido otros espacios y me da muchísimo gusto, Francisco, que Darío esté hoy con nosotros comentando sobre, bien señalas, la reforma al Poder Judicial, que es un tema que creo que en las últimas fechas ha estado un poco ausente de la discusión pública, sobre todo porque nos hemos enfocado en lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la relación Estados Unidos-México, y creo que esto se ha olvidado un poco, entonces pensamos retomarlo, Darío, Francisco, entonces consideramos que es un tema central, pero que varios medios han intentado, pues eso, ¿no? Desplazarlo de la conversación pública. Pues Darío, te damos la bienvenida al programa. Qué bueno que nos estás acompañando. Una breve presentación para la audiencia de Nuevo Norte que nos está viendo, nos va a ver. Es decir que eres analista político y militante de la Cuarta Transformación, crítico y crítico y también, digamos, que apoyas el movimiento por el que se está pasando el país y pues qué mejor que estés aquí para discutir este tema. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, Gabriela, qué bueno, me dio gusto volver a verte. Y pues sí, yo creo que estamos ante un acto, por decirlo de alguna forma, que culmina con el antiguo régimen. ¿A qué me refiero? Con que, o lo que, ¿qué significa la reforma al Poder Judicial? La reforma al Poder Judicial es parte, el último, el canto del cisne, que como sabemos dice la leyenda que el cisne antes de morir nunca habla en su vida y el cisne antes de morir canta. Pues la reforma al Poder Judicial, o más bien la reacción ante la reforma al Poder Judicial, que analizaremos después, es el último canto de un cisne que está a punto de morir. Y ahora, ¿por qué utilizo esta metáfora? Porque eso implica que el régimen anterior, el régimen neoliberal, con la pérdida del poder judicial, que era el último resquicio, el último coto, el último espacio, el último refugio que tenían, desapareció y da paso a un nuevo régimen, a una nueva forma de ver la política. Yo creo que esta reforma de la que ahorita analizaremos qué es lo que implica, realmente caló hondo entre los que, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes se creían los amos y señores de México. ¿Por qué? Porque se podían permitir, ustedes como politólogos sabrán lo que es el gradualismo, se podía permitir que la izquierda tuviera pues pequeños logros. Finalmente, y muchas veces no se equivocaron, dijeron, a partir de estos pequeños logros, de estas pequeñas ganancias, una gobernatura por aquí, una presidencia municipal por allá, se van a ir conformando y ellos mismos se van a ir corrompiendo. Y como dije antes, muchas veces no se equivocaron. Pero finalmente, cuando llega la izquierda al poder con el poder ejecutivo y después ahora con el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, con el poder legislativo en el sentido de que se tiene la mayoría calificada
para cambiar la Constitución, es que solo les quedaba el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que como sabemos, siempre lo tuvo la oligarquía, pero que lo toma la oligarquía neoliberal a partir de la reforma de Zedillo, al crear esa nueva Corte de Justicia, pues era parte de las complicidades y en el caso de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, lo que frenaba los cambios de fondo, los cambios constitucionales, los cambios radicales que, como sabemos, viene de raíz, o sea, de fondo, de lo que lo sustenta. Frenaron la reforma energética, que para mí era la más importante, frenaron la reforma electoral, de ahí surgieron los términos plan A, plan B y plan C, y toda una serie de reformas las declararon anticonstitucionales para cambiar la potestad del Estado sobre la política energética. Y entonces, retomando al inicio de mi comentario, cuando se concretiza la reforma al Poder Judicial en la Constitución el año pasado, pues realmente murió el último resquicio que les quedaba de poder del régimen anterior, compañeros. Bueno, Paco, yo quisiera comentar respecto, creo que es importante lo que dice Darío y creo que muchos medios no han considerado la trascendencia de esta reforma judicial, sobre todo porque es algo hasta filosófico que podríamos estar señalando, perdón, en este caso, ¿por qué o en qué sentido, no? Pues en primer lugar, porque recordemos la clásica división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Tal como lo había planteado Locke, Montesquieu, lo clásico, la ciencia política, ¿no? Pero creo que aquí el corazón de esto es que hay dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que en las democracias son electos mediante el voto popular, pero hay uno que escapa a ese voto popular, a esa legitimidad que también te da el voto popular, y es el poder eh, judicial. Y creo que el presidente López Obrador es en ese sentido un visionario y que capta muy bien algo que sucede en otras partes de América Latina, que sabe que todos estos procesos de transformación se ven opacados, se ven incluso rebasados por lo que significa el poder judicial, porque como es un poder que no alcanza a transformarse en estas olas progresistas que hemos visto en América Latina, ahí es el bastión, como bien lo señala Darío, del conservadurismo. Y creo que es algo que nunca se había dado en otras partes del mundo. Bolivia lo intentó, pero creo que es un gran momento para México porque muy pocos países en el mundo se pueden dar, más bien conquistar este derecho de elegir a las personas juzgadoras, a los que van a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que eso es algo inédito, ¿no? Incluso de avanzada frente a lo que significan los procesos de transformación en América Latina. Recientemente acá sacó un libro que se llama El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, de Aranza Tirado, y que precisamente es lo que señala, ¿no? Que el punto débil quizá de todos los procesos de transformación es el poder judicial. Y hasta el momento en América Latina no había proceso que hubiera podido reformar esta parte del poder judicial. Claro, algunos analistas dicen, no, es que eso es muy complicado y es que eso es muy difícil, no lo va a poder entender la gente. Bueno, no lo va a poder entender la gente porque hasta el momento, hasta que llegó el presidente López Obrador, no sabíamos bien cómo funcionaba el Poder Judicial, ¿no? Es finalmente el presidente López Obrador el que nos ayuda a entender o a desvelar todo el funcionamiento de la Suprema Corte y de otros órganos que están dentro del Poder Judicial y que no sabíamos cómo funcionaban, ¿no? Y creo que eso nos pone a México en la mira para bien y para mal, ¿no? Porque es un proceso inédito, ya lo digo, en América Latina y en otras partes del mundo. Y creo que eso no se ha mencionado en muchos medios de comunicación, Paco. Sí, o sea, estoy de acuerdo con ambos porque si algo podemos decir es que la reforma del Poder Judicial es la última, digamos,
gran transformación que se puede llevar a el poder, que es el Poder Judicial, para llevar una reestructuración del Estado mexicano, ¿no? A partir de la Cuarta Transformación. Eh, a su vez, claramente, digamos que la búsqueda de la transformación del Poder Judicial no vino de la nada, sino vino de, como lo han señalado, de un papel lastimoso por parte de la Corte, ¿no? Cuando empezó a politizarse de manera burda, judicializando procesos legislativos, judicializando cuestiones constitucionales y finalmente asumiendo un papel de oposición al Ejecutivo, a un gobierno de mayorías como el que entonces tenía el presidente López Obrador, ¿no? La necesidad de la reforma no vino de una cuestión meramente ideológica, sino vino de una cuestión de democratizar un poder que estaba tomando una posición que no le correspondía, porque finalmente incluso los propios ideólogos de constitucionalistas digamos, del conservadurismo como Valadez señalaba que no era muy recomendable que la Corte asumiera un papel político de contrapeso o de oposición al Ejecutivo, porque al final de cuentas ese no era su papel, ¿no? Entonces, de esa necesidad que diagnosticó muy bien el presidente López Obrador, es como se fue transitando hacia digamos, una maduración de la necesidad de una reforma constitucional, ¿no? Como lo fue la reforma del Poder Judicial, y de ahí que se insertara dentro del programa de campaña de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues ella toda la campaña, ¿no? Sabemos que estuvo diciendo que había que votar como señaló ahorita Darío, de los sucesivos plan A, B, C, había que votar por el plan C y en el plan C está la reforma del Poder Judicial, o sea, eso se anunció públicamente y se promovió una campaña para transformar poder, bueno, empezar a transformar, porque sabemos que es un proceso largo, ¿no? Entonces, bueno, para seguir avanzando en la discusión en términos, digamos, cronológicos, más o menos, ¿cuál fue el contexto, Gaby, de esta cuestión de cómo se fue dando en la reforma del Poder Judicial? Sí, mira, recordemos que en septiembre, bueno, el presidente López Obrador, el plan C, parte de lo que se denominó el plan C, era esto, ¿no? Tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para poder así aprobar esta reforma judicial. En cuanto se constituye la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores el 1 de septiembre, el presidente López Obrador envía la reforma al Congreso, 3 días después se aprueba en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor, 135 en contra. Después pasa a la Cámara de Senadores y recordemos que ahí es donde se hace todo este problema porque Morena faltaba, digamos, un senador para tener esa mayoría que se requiere en este tipo de reformas constitucionales. Entonces ahí es cuando vemos este momento de la política donde se requiere el voto de Yunes, senador por Veracruz, y que entonces, bueno, gracias a toda la bancada de Morena, a todos los aliados y a este voto del senador Yunes, pasa la reforma, ¿no? Pero recordemos que entre que pasa esta reforma hay protestas en el Senado, tienen que sesionar en otros lugares porque recordemos que muchos están inconformes, hay paro en el Poder Judicial, están metiendo amparos por todos lados, hasta va a escalar esto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero finalmente en una fecha clave que es el 15 de septiembre, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación este decreto por el cual se reforma la Constitución en materia judicial. Entonces, pero esto no va a acabar porque recordemos que a pesar de que ya está aprobada, los congresos de los estados, la mayor parte de los congresos de los estados la aprueba. Aún así, el Poder Judicial se resiste a todas estas transformaciones y ¿qué es lo que resulta? Vemos, bueno, todos vimos, o por lo menos los que estuvimos interesados, cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Norma Piña, esta figura que ha sido estandarte del conservadurismo,
pues en un acto desesperado tratan de hacer pasar como válida un intento de inconstitucionalidad promovida por quién sabe quién, que unos que eran abogados allá en Yucatán y que otros eran abogados en no sé dónde, en Veracruz, en diferentes lados intentan, y Norma Piña, bueno, y parte de los ministros de la Suprema Corte le dan cabida esta posibilidad de decir que la reforma para ellos es inconstitucional porque violenta lo que ellos consideran la clásica división de poderes, ¿no? Entonces, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados en septiembre acaba la aprobación y la publicación al Diario Oficial de la Federación, bueno, todavía vivimos un largo periodo de toda esta discusión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se van a intentar poner todas las trabas para que esta reforma no se lleve a término. Darío, Francisco. Pues mira, Gaby, lo que estás diciendo es parte fundamental para entender que la trascendencia de esto es el tamaño de la reacción. El tamaño de la reacción implica que perdieron todo pudor al momento de emitir sus, yo no diría conceptos legales. A la hora de emitir sus argumentos, perdieron todo pudor en cuanto a lo que ellos estudiaron y enseñaron, porque yo creo que muchos de esos jueces que patalearon llegaron a dar clases en escuelas de derecho. Perdieron el pudor, ¿por qué? Porque llegaron a declarar y llegaron a actuar como si la Constitución fuera inconstitucional. ¿A qué me refiero con esto? O sea, fue tan burda su reacción que todas las normas que los abogados aprenden todos los años en la escuela, en las escuelas de derecho, facultades de derecho y demás instituciones de educación superior donde se forman abogados, todas esas normas se las saltaron, empezando por aquella que decía que la Constitución se reforma a partir de lo que ellos decían, porque era parte de su doctrina, lo que ellos decían el constituyente permanente. El constituyente permanente está formado por la mayoría calificada o sea, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, la misma proporción en la Cámara de Senadores y cuando menos 17 congresos locales. Eso, incluso para los que estudiamos ciencia política, que tuvimos clases de nociones de derecho, era, digamos que de esas normas escritas en piedra. Era eso que les enseñan a los abogados, de que la Constitución está por encima de todo y el único que la puede reformar es este poder constituyente permanente. Entonces se lo saltaron, porque ese poder constituyente permanente lo hizo. Y aún así estaban diciendo es que la Constitución es inconstitucional. Tenían el suficiente poder para llegarlo a plantear dentro del Pleno. Nada más que por un ministro que tuvo, no sé, un ministro bastante conservador, que tuvo cuando menos, supongo yo que la decencia de entender que era el legado que iba a heredar a su familia, a su nombre, y por eso también se dio cuenta que era un absurdo intentar declarar inconstitucional a la Constitución. Pero después hubo jueces que, a pesar de que ya era un hecho consumado, porque se derrotó en el Pleno de la Suprema Corte, siguieron emitiendo estos famosos amparos. Cuando no puedes ampararte frente a la Constitución, no se estaban amparando ante la orden de un ministerio público local, no se estaban amparando ante un decreto de un gobernador o ante una ley general incluso. Se estaban amparando frente a la Constitución. O sea, hazme el fregado favor. Y no solo eso, después estaban emitiendo órdenes
para que el Instituto Nacional Electoral parara el proceso en su totalidad, amenazando a la presidenta misma, a la doctora Claudia Sheinbaum, diciendo, si usted no obedece, la vamos a arrestar y le vamos a quitar el puesto. Jueces de distrito, jueces, en fin, muy menores. ¿Qué más hicieron? Llegaron incluso a amenazar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en lo que se refiere a materia electoral, no la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, llegó a decir, esto es un asunto electoral. Instituto Electoral, porque fue a pregunta expresa del Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral, tú no puedes parar esto porque ya es un hecho consumado y está dentro de tu jurisdicción, y por tanto yo, que soy la máxima autoridad, no la Suprema Corte de Justicia, declaro que esto es un tema electoral, porque estamos hablando de la elección de jueces y magistrados. Llegaron a ampararse a un tema electoral, cuando en materia electoral no existe el amparo. Eso también lo saben cualquier estudiante de derecho. ¿Cuándo han visto que alguien se ampare ante la elección del presidente de la República, de un diputado o algo así? No. Existen medidas cautelares cuando presuntamente se puede violar el derecho a alguien a votar y ser votado, pero el amparo tal cual no existe. Y jueces emitieron órdenes, suspensiones ante hechos electorales, que es como si un juez del condado de Illinois dijera que mi coche no puede circular en la Ciudad de México. Para empezar, ¿por qué un juez de un país diferente me está diciendo eso? No tiene competencia. Y segundo, él no tiene por qué hablar de los coches. O sea, ese fue el tamaño de estos despropósitos. Entonces te das cuenta del tamaño de la reacción, porque así fue como les dolió. Por eso es que la reforma al Poder Judicial, por eso es que yo considero que la reforma al Poder Judicial fue el último acto del nacimiento del nuevo régimen. Ya es un tema de discusión aparte decir que hubo gente que se puede sumar o no a este nuevo régimen, y quién se quiere sumar a subirse al nuevo barco, ¿no? Pero eso ya es tema para otro programa que ojalá podamos hacer. Pero lo patético de estas gentes es que no saben cuando están derrotadas. Hay gente que sí sabe cuando está derrotada, y esos son también los que peligrosamente ahora se quieren sumar a la 4T, pero como ya dije, ese es tema, harina de otro costal. Pero los que no saben que están derrotados y todavía patéticamente luchan, causándose dolor a ellos mismos y a los demás, me recuerdan a aquellos integrantes de las juventudes hitlerianas, cuando el Ejército Rojo ya había militarmente tomado Berlín, que aún seguían disparándoles a los tanques soviéticos, disparando desde las ventanas, resistiendo, haciendo vallas, cuando ya estaban derrotados, cuando ya no había nada que hacer, y lo único que provocaron fueron la muerte de berlineses inocentes, de soldados del Ejército Rojo y de ellos mismos. Estos cuates están igual, están derrotados, pero aún así siguen tercamente oponiéndose, causando pues verdadero dolor a ellos mismos, porque en un momento dado, porque la reforma del Poder Judicial no solo incluye la elección de jueces, también incluye un nuevo sistema que en verdad ahora sí juzgue a los jueces. Y se van a causar dolor porque ese nuevo sistema va a hacer que ellos sean juzgados en un futuro. Y en lugar de resignarse y a lo mejor no tener la probidad y cuenten con el voto popular, pero que sí pudieran dar clases de derecho, vivir de poner un despacho o algo así, tercamente se oponen a algo que ya está consumado y solo se están quemando. Y bueno, hasta ahí dejo mi comentario para no alargarme más.
Esa analogía que hiciste con los nazis, que no se resistían ¿cómo se llama? Retirarse, es interesante, ¿eh? Para A tenerla en el rendirse, o sea, sentido. ya estaban derrotados y aún así había unos tercos que a pesar de que la ciudad estaba tomada, a pesar de que Hitler ya se había suicidado, de que los pocos oficiales alemanes que llamaban a rendirse para pues ahora sí que entregar la plaza lo pedían por megáfonos, pues seguían resistiéndose de forma muy necia y no ayudaron a nadie ni a ellos mismos. Bueno, para pasar a la segunda parte del programa, voy a leer unos comentarios de aquí de la audiencia para ver más o menos qué es lo que están pensando y diciendo. Víctor Manuel Enciso Padrón desde Tecama, que Estado de México, nos manda saludos. Mis estimados amigos, dice, saludos hasta allá, hasta Tecama, que Estado de México, el gran Estado de México. Naum Lara Enríquez, saludos desde Cuatza. Entonces, aquí está el buen Cubacuatza. Mario Campo, un saludo y abrazo desde Nezahualcóyotl, Estado de México, para mis camaradas Paco y Gaby. Víctor, otra vez, dice Víctor, ahora el Poder Judicial tendrá que darle cuentas al pueblo, cosa que nunca hizo. Lo que mencionaron al final, Darío, esta cuestión de que ahora se les va a tener en la mira, ¿no? Se va a estar cuestionando su trabajo, ¿no? Como tal. Aún Lara otra vez, una cosa es el voto útil y otra cosa es que a costo es complicado. Ahora ese senador ya es morenista, se refiere a Yunes. Nahum otra vez, doctora, ¿usted cree que las campañas para conocer a nuestros ministros, jueces y magistrados es suficiente? Ya falta muy poco y solo por TikTok y no todos tienen esa red social. Jaime Or dice, muy sugerente el programa, todavía nos está sintonizando. Nahum Lara señala, el amparo es un recurso, pero se abusó de ese recurso. Y Nahum otra vez, pueden explicar la diferencia ustedes porque no todas las personas no saben diferenciar entre jueces, ministros y magistrados. Pues no sé si quieren esta primera ronda, doctora, usted primero que señala esto de que si cree que es suficiente las campañas ahorita para darse a conocer solo por TikTok. Y Darío, ¿qué opina de esta que pregunta a Nahum sobre la diferencia que se puede hacer entre personas, juezas, ministros y magistrados? Bueno, respecto a esto que mencionaban sobre lo poco que se ha difundido, creo que también los medios están en ese tenor de no difundirlo porque lo que quieren ellos es que fracase, ¿no? Este intento, pues, popular de transformación del Poder Judicial, ¿no? Entonces, entre menos personas vayan a votar, mejor. En ese sentido, el 1 de junio de este año es cuando estamos convocados a las urnas. Va a ser una votación un poco distinta a la que estamos acostumbrados porque no van a venir ningún emblema de partido político. Dependiendo también de la región o del estado en el que nos encontremos, va a ser el número de boletas que nos van a dar. Y además cada boleta va a tener un gran número de personas o de nombres a elegir, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Por eso hay que estar informado. ¿Qué es lo que se está eligiendo, no? ¿Qué son los cargos que se están eligiendo? Son 9 ministros, como sabemos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 van a tener que ser mujeres, 4 van a tener que ser hombres. Y bueno, yo también tenía esta duda. Y cada votante va a tener que elegir los nombres de 5 mujeres y de 4 hombres en la boleta, ¿no? Van a aparecer muchos nombres y solamente va a poder elegir, para el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte, 5 mujeres y 4 hombres, por el tema de la paridad de género. También se van a elegir 2 magistraturas de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Poder Judicial de la Federación, 5 personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 364 magistrados de circuito,
364 y 386 personas juzgadoras de distrito, ¿no? Entonces, sí van a ser varias boletas, van a ser muchos nombres y creo que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es informarnos sobre los nombres de los candidatos a cada uno de los puestos, porque como sabemos no van a tener emblema, no vienen por ningún partido, pero sí que cargan cada uno de ellos con una historia. Y entonces eso es lo que debemos de analizar cada ciudadano y ciudadana, ¿no? Lo que señala Nahum es muy importante. Creo que hay una gran disparidad respecto de las personalidades que se están presentando a esta elección, ¿no? Porque por una parte tenemos un gran conocimiento, por lo menos por la exposición que han tenido, de las tres ministras, ¿no? Lenia Batres, eh, se me van los otros nombres, de Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Entonces, o sea, ellas tres las tenemos muy claras que se van a presentar a esta elección, pero los demás nombres todavía no los conocemos, ¿no? A pesar de que hay muy buenos perfiles, de otros no, todavía no los conocemos a profundidad, por esto que decían aún, ¿no? Que no es suficiente TikTok, porque no todos conocemos el TikTok de la persona que se está presentando, no conocemos a qué se ha dedicado, los casos que ha llevado, cuál es su ideología política, porque algunos, pues claro que nos interesa, ¿no? En qué gobiernos han participado, cuáles son sus principales propuestas. Entonces creo que esa es una dificultad, ¿no? Porque no tenemos, a diferencia de las campañas para diputados, senadores, gente que conocemos de mucho tiempo en la política, sabemos, como dicen en mi pueblo, de qué pie cojean. En el caso de la presidencia, del Poder Ejecutivo, creo que es más obvio, se contrastan los programas, hay debates, y eso no se está viendo en este caso. Creo que sí hace falta, uno, más difusión de los perfiles de cada uno, ya sabemos que son muchos, pero bueno, así va a ser la elección. Dos, de qué manera se va a votar, cuántos hombres y cuántas mujeres podemos elegir para qué cargo, sí, sus antecedentes, ¿no? A qué se dedicaban, y como bien dicen aún, ¿no? Diferenciar cuál es el papel de que juega un ministro de la Suprema Corte, ¿no? El nivel que ocupa, a qué tema se dedica, cuál es la diferencia con los magistrados, cuál es la diferencia con los jueces. Entonces creo que ese es un trabajo que también el INE y los medios de comunicación deben hacer, en difundir e informar a la población sobre cada una de las características de los cargos y de los personajes o de las personas que van a competir en estas elecciones, Francisco, Darío. Darío, ¿cómo ves esta cuestión de las campañas en las elecciones a ministros, jueces y magistrados? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues mira, no sé si estén todos los que están y están todos los que son, sobre todo por precisamente hablando de estas reacciones de las que ya hablamos antes, pues una de las últimas reacciones antes de que la agenda política la ocupara precisamente las acciones y reacciones ante las políticas de Trump, fue este intento por parte del Poder Judicial, bueno, es que de Norma Piña, más que el Poder Judicial así en abstracto, de Norma Piña, de parar la elección cuando menos de los que se inscribieron para ser parte de las candidaturas propuestas por el Poder Judicial, porque la reforma postula que dentro de los jueces que se fueron a elegir por sorteo, cuáles eran los que se iban a elegir, no es que los jueces se eligieran por sorteo, sino qué jueces se iban a elegir, quiénes iban a entrar en esta elección. El Poder Judicial iba a tener sus propias propuestas, así como el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces el último intento, pues fue este rollo de parar al comité del Poder Judicial, porque se aceptó, y ahí viene ese otro absurdo, esa reacción pueril que fue producto de más yo creo, ahora sí yo creo que más del estómago, de las vísceras,
que de una batalla que pudieran ganar del Poder Judicial de parar esto, de parar cuando menos esa parte. Entonces, esa reacción hizo que muchos jueces, muchos aspirantes a ser jueces y magistrados, que son diferentes categorías dentro del escalafón judicial, pues no pudieran ejercer y no pudieran ejercer su derecho a votar y ser votados, que es precisamente lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esta elección es competencia de ellos porque es una acción electoral. Entonces muchos no pudieron ejercer eso y fueron y tuvieron que ir al Senado de la República a decir pues, que se les estaba violentando su derecho, y entonces fue cuando supuestamente, no, bueno, no supuestamente, se eligió por sorteo quienes iban a integrar esa lista. Y pues como dicen los argentinos, se armó un quilombo porque el mismo Poder Judicial dijo, oye, ¿cómo que eliges de esta forma si así no lo dice la Constitución? Y el Senado dijo, bueno, es que tú no cumpliste tu labor y tu obligación, que según esa misma Constitución decía que tú debías demandar a tus propios candidatos. Entonces te das cuenta cómo estas acciones no están beneficiando a nadie, por eso utilizo el símil de las últimas resistencias nazis en Berlín. Lo único que estaban haciendo era destruir todo, incluyendo a ellos mismos. Y entonces ahorita lo que quedan, ahorita no sé jurídicamente cómo esté eso, pero lo que queda es que la lista de los integrantes de los que se van a elegir en junio del Poder Judicial de la Federación fue aprobada mediante este esquema, pues sí, digamos que irregular, pero porque no quedó de otra, que hizo el Senado de la República para que saliera. Entonces, por eso digo que no están todos los que son ni son todos los que están, porque finalmente el comité del Poder Judicial, que era el encargado constitucionalmente de enviar las propuestas de esta parte del Estado mexicano, pues no cumplió su función. Y bueno, no solo diremos que la historia los juzgará, sino que la nueva instancia también los juzgará, precisamente por causarles daño a todos estos ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho a votar y ser votados, al ser excluidos por el mismo Poder Judicial o la comisión encargada al respecto. Sí, o sea, digamos que el proceso no es perfecto, tiene sus matices propios de un primer experimento, porque como señalaba Gabriela, estas elecciones judiciales son o pueden ser un aporte desde México para el mundo, literalmente, ¿no? Porque pues está el caso boliviano donde hay elecciones a jueces. Ahí en Estados Unidos también hay elecciones a jueces en menor medida, porque no a nivel de la Corte Nacional, pero hay una especie de elecciones de jueces. Y aquí en el caso mexicano, pues se está apostando a ello, ¿no? A democratizar, a que la gente pueda saber quién imparte la justicia, quién es el que está dictando sentencias, quién está apoyándolo o quién está juzgándolo como tal, ¿no? Y pues también consideramos que en la cuestión de esto de las campañas es importante estar informados, es importante que la gente trate, pese a que los medios no lo van a hacer, trate de buscar los mejores perfiles, ¿no? Que pues hay algunos que pues no son tan conocidos, hay otros que sí, pero finalmente la gente propia va a estar buscando, pues como dice Gabriela, las trayectorias, ¿no? Mujeres, pues ya sabemos, la ministra Batres es la que encabeza la lista, que por cierto vi que no le permitieron el subfijo de ministra del pueblo, que es otro tema, pero sí hay buenos perfiles. Pues por ejemplo, otros vemos al joven abogado Raimundo Espinosa Hernández, que tiene un perfil académico serio, ha tenido una trayectoria
destacada en el servicio público y también ha ayudado mucho o ha apoyado a los afectados ambientales en diferentes regiones del país, ¿no? Esos perfiles que quizás no son tan conocidos o mediáticos, pero que tienen una trayectoria que es necesario conocerla, porque a partir de este momento así va a ser el Poder Judicial, ¿no? Buscar esos perfiles novedosos, preparados, con compromiso de transformación y que busquen llegar a un punto de conexión con la población, ¿no? Porque finalmente eso es lo que tiene el Poder Judicial, que no, que si la gente lo siente muy lejano, y como lo siente muy lejano, nos informa, incluso lo ve como hostil, ¿no? El Poder Judicial siempre se ha visto como un poder que en vez de ayudar a la gente la perjudica, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son parte de ese proceso de cambio que se van a ir dando, ¿no? Y pues hay que estar informándose. Precisamente aquí otra vez, a ver, Nahum pregunta que, qué opinan de esos detalles, que no pueden usar sobrenombres. ¿Creen que esos detalles son importantes o no es importante? Puede ser importante en un cierto punto porque pues también tienen que tener un eslogan de campaña, ¿no? Eso también hay que verlo. Nosotros que hemos visto un poco esto de campañas electorales, que como lo hemos visto en la universidad, es necesario tener cómo hace el discurso político, la construcción, ¿no? De esa identidad, de esa propuesta de campaña, y eso, quitar los sobrenombres puede ser una manera de, pues de por sí no éramos identificables en tanto numeralia. Ahora va a ser más difícil cuando no tienes una cosa exacta cómo identificarlo, ¿no? Ahora por número nada más es como se puede abordar eso. Aquí pregunta otra vez Nahum. A mí en mi ciudad me intentaron llamar en una encuesta preguntando por los candidatos y no pude responder porque no lo conozco. Entonces, esa es una cuestión que se está presentando, pero pues precisamente lo que se trata, por ejemplo, en este modesto programa es empezar a informar a la gente de lo que significa el contexto de la reforma al Poder Judicial y luego después empezar a informar de los mejores perfiles para que puedan entrar pues digamos, en la Suprema Corte, pero también pues los jueces de distrito, los magistrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Algo que, bueno, ya para ir cerrando, y también quiero que ver qué opinan de esta cuestión de lo que mencionaba Gabriel al principio del proceso de cómo esto puede, digamos, si sabemos que hay un poder reaccionario que está contrario a los procesos de transformación, que está buscando judicializar la política, de qué manera se puede contravenir el lawfare, ¿no? Que finalmente, como dice Aranza Tirado, como lo menciona Gabriela, es una forma pues sí, de golpe judicial, ¿no? Que se ha instaurado en varios países de América Latina y que es difícil de quitarse esa cuestión de encima. ¿Creen ustedes que esto puede apuntar aparte de la elección de jueces, de la democratización del Poder Judicial, de la rendición de cuentas de quien van a impartir la justicia, a largo plazo esto puede tener, contravenir esa reacción, ¿no? De que se va a estar encadenando finalmente, vayan a encontrar la manera, porque si algo conocemos del capital es que el capital siempre, o los capitalistas siempre se ponen de acuerdo, ¿no? En un momento dado. Se dividen en un momento dado, pero las facciones de la burguesía, al final de cuentas, se unen por un objetivo común. Y hace poco, pues ahorita acabo de ver que Verástegui ya salió con el saludo otra vez nazi, entonces esas cuestiones es para tenerlas en cuenta. ¿Qué opinan sobre esta cuestión de hasta qué punto también se puede prevenir eso y se puede ayudar a que estos procesos de golpe judicial no se den en América Latina? Pues mira, yo antes de responder esta pregunta, que a mí me parece una de las partes centrales de esta discusión, creo que como no tenemos conocimiento, como bien decía Nahum, o sea, de cómo funciona bien el Poder Judicial, no entendemos la diferencia entre jueces y magistrados y ministros. La diferencia es, la función es más o menos la misma, la diferencia es el nivel, que el juez es la primera instancia a la que tú acudes
en caso de dirimir un problema entre dos partes. Después, si alguna de las partes no está conforme, va subiendo el nivel entonces de magistrados, y los casos más importantes llegan hasta la última instancia, que finalmente son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que se supone tendrían que ser las personas más doctas en determinadas materias, que tienen la capacidad para dirimir estos problemas, ¿no? Cosa que ya vimos que no es así necesariamente. Entonces yo recuerdo un momento así muy, bueno, paradigmático de esta discusión que mencionaba Darío, en la Suprema Corte de Justicia, cuando Norma Piña ya no alcanza el número de votos suficiente, y entonces ya dice, bueno, entonces ya quieren aprobarla con un número, o sea, el que sea, con tal de que esa reforma no pase y encontrarle cualquier cosa, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien las discusiones cuando decían los ministros de la Suprema Corte, sobre todo estos conservadores, cuando decían, es que nosotros interpretamos, o sea, casi diciendo que ellos saben el espíritu de la ley y sabían el espíritu de la Constitución de 1917, ¿no? Como que ellos sabían cuál era la verdadera lectura de la Constitución de 1917, y nunca señalaban que todo es una cuestión de interpretación, sobre todo porque estos señores creo que no hubieran estado de acuerdo en 1917 con el resultado de esta constitución fundamentalmente social, que garantizó muchos derechos que hicieron efectivos después, sobre todo con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y creo que ellos no hubieran sentido ese espíritu de esa constitución, ¿no? Entonces, eso me parece que refleja muy bien cómo se comportan o qué es los que se creen ellos, ¿no? Que son capaces de estar por encima de la voluntad popular porque ellos saben lo que realmente dice la Constitución. Entonces, en ese sentido, creo que, y ya respondiendo a tu pregunta, creo que ahí sí tengo un pero para todos los abogados que se dedican a la filosofía, ¿no? Que creo que no se habían dado cuenta que si los dos poderes se eligen democráticamente mediante el voto, ¿por qué no habían propuesto, sobre todo desde las partes más sí, emancipadoras, desde las partes más progresistas, una forma para elegir a los ministros, magistrados y jueces que diera esta legitimidad a través del voto o a través de determinados mecanismos que no fueran los que hasta ahora imperan en la mayor parte de las denominadas democracias? Creo que eso sí es una queja para aquellos que se dedican a la filosofía del derecho. O sea, ¿por qué hasta ahora que viene el presidente López Obrador y que dice, bueno, podemos hacer esto, por qué no se les había ocurrido decir, bueno, si ahí el reducto del conservadurismo y la mayor parte de las transformaciones se quedan ahí y está demostrado en América Latina, ¿por qué no se habían propuesto reformar este poder? Más allá de que siempre es difícil cualquier reforma, y ya lo vimos, ¿no? O sea, que intentaron de todo para poder impedir que esto se llevara a cabo, ¿no? Y creo que más allá, o sea, Carbonell y todos ellos, creo que eso es lo que deberían de estar analizando, más allá de estarle poniendo peros a la reforma que están deseando, así, casi que lo puedo asegurar que no funcione, ¿no? Que esta reforma no tenga los resultados que la gente está esperando, que la gente no vaya a votar, que todos estemos informados y entonces acabemos votando por esta señora que era Marisela Morales, ¿no? Que también se va a postular a un cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso es lo que ellos están deseando para decirnos después, ya ven cómo no funciona, ya ven cómo eso no sale, ya ven cómo la izquierda siempre fracasa. Eso es lo que están esperando, ¿no? Y creo que lo que ellos deberían hacer es propuestas para democratizar, que no lo van a hacer, pero bueno, democratizar ese poder judicial. Y creo que esa es una lección no solamente para México, sino para todos los gobiernos progresistas de América Latina y todos los encargados de la filosofía del derecho, para encontrar mecanismos, sea este o cualquiera, para democratizar ese poder que en muchos lados casi que es imposible de modificar si no se busca otra forma de elegir a estos entes, a estos sujetos que ocupan cargos importantísimos en la justicia, Darío, Francisco. Pero, Darío, nada más un comentario, porque sobre eso que decías, Gabriela, es que eso es muy importante porque eso que apuntas, porque al final, si algo hizo la reforma del Poder Judicial, es que
evidenció gente dentro del ámbito jurídico de la filosofía del derecho y en general especialistas en derecho que se veían muy progresistas, muy críticos, digamos, de las estructuras de poder, buscar un derecho aparentemente más democrático, hacia una crítica al positivismo jurídico, una crítica al formalismo, etcétera, etcétera. Incluso pugnaban por los derechos humanos desde un punto de vista más amplio, no tanto institucional. Pero a la hora que se les dijo que se posicionara en torno a la reforma del Poder Judicial, estaban en contra. Entonces, eso fue muy interesante porque incluso se amplió el gremio a nivel de América Latina, donde connotados juristas de Argentina, de España, que pues tienen una tradición de libros de filosofía y teoría del derecho crítica, garantista y de otra índole, finalmente terminaron respaldando la reacción precisamente. Y eso es importante de mencionarlo porque las limitaciones se muestran precisamente en estas coyunturas donde las contradicciones afloran, ¿no? Cuando se trata de tomar bando. Entonces ahí torció como dice, torció la puerca al rabo porque finalmente no estuvieron a la altura, ¿no? Toda la autorización no estuvo a la altura, entonces es otra cuestión, ¿no? Que lo vamos a abordar en otro programa que, por ejemplo, aquí tenemos traigo la teoría de la justicia de John Rawls, que lo acaba de editar atrás del Fondo de Cultura Económica, que vamos a hablar sobre esta posibilidad de una nueva justicia desde México, ¿no? También que se puede teorizar y se puede abordar. Solamente ese apunte, Darío. Sí, bueno, digo, ya para concluir mi participación, digo que el lawfare como táctica intimidatoria es algo que se utiliza a nivel mundial. Cuando hay intentos pacíficos por cambiar un régimen corrupto, los dueños o los que se creen dueños de los países, parafraseando a López Obrador, recurren a ese reducto del poder conservador, que son los poderes judiciales, casi todos a nivel mundial, para evitar perder sus privilegios. Digo, qué mejor ejemplo de lo que hicieron en Brasil con Lula. El famoso juez Moro de la operación Lavallato, inventándole a Lula un proceso judicial, un proceso penal, para dejarlo fuera de la contienda y que llegara Bolsonaro al poder. Digo, tomo ese ejemplo porque es pues relativamente reciente, relativamente cercano, nos toca en la fibra latinoamericana, y es un ejemplo claro, es un ejemplo que le podemos señalar a la gente, porque también esto es un debate constante y que va a seguir existiendo. Digo, ojo, sabemos que hay gente necia que sigue creyendo que la tierra es plana y que la reforma al Poder Judicial rompe los poderes, ¿no? Pero también cuando podamos encontrar a alguien que tenga los oídos medianamente abiertos a aceptar otra opinión o cuando menos reflexionarla, le podemos poner el ejemplo de Brasil. Digo, ya no hablo del desafuero porque no se concretó, pero después hicieron un fraude electoral, pero el intento original del desafuero era ese, pero el mejor ejemplo para mí es el brasileño. Entonces, en ese sentido, lo que vivimos en México respecto al Poder Judicial no era algo excepcional, sino al contrario, era la norma. Y no solo eso, hay países que están peor en ese sentido. Aquí, cuando menos, esta bola de corruptos de la Suprema Corte, antes de que llegaran las ministras del pueblo, pues se renovaban cada determinado tiempo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, son vitalicios. Imagínense tener ya de forma vitalicia, o sea que aunque hagas una reforma al Poder Judicial, cosa que se ve difícil ahorita con este energúmeno en el poder,
aunque hicieras una reforma al Poder Judicial, pues muchos de ellos, de esos jueces, no los vas a poder mover por derechos adquiridos hasta que se mueran. Entonces, ¿cuándo vas a poder transformar una sociedad de fondo y de forma pacífica cuando tienes a los jueces en contra, a los máximos jueces? Entonces, por eso es tan importante lo que se está haciendo en México en cuanto a que realmente estás haciendo una revolución, o sea, estás girando 180 grados para cambiar el rumbo de un país, haciendo una revolución pacífica, que no fue una revolución armada, fue una revolución pacífica, y estás cambiando todo el régimen, incluyendo el Poder Judicial. Por eso es que es tan trascendente lo que estamos haciendo en México, porque no le estamos copiando a nadie. Finalmente, todos los conceptos y revoluciones empiezan en algún lado, y en este caso está empezando en México. Y así como fuimos de los primeros países del mundo que hizo una revolución que separó al Estado de la Iglesia, en Estados Unidos todavía juran frente a una Biblia, en otros países también, que hicimos una revolución social que se concretó en una constitución antes de la Revolución Soviética, pues en México estamos siendo los primeros que estamos renovando la totalidad, aunque va a ser por plazos, del Poder Judicial, y que los vamos a elegir a través del método democrático. Entonces, en ese sentido, pues, para variar, México está dando una lección al mundo, y no es chauvinismo, sino que hay veces en que nos toca ser los protagonistas, y en este caso pues nos toca a nosotros, y debemos de sentir orgullo de ello. Nada de que el mexicano es flojo, al contrario, el mexicano es de los más trabajadores del mundo, reconocido por la misma, ¿cómo se llama el Club de los Ricos donde nos metió Salinas? La OPC, bueno, esa, reconocido por esa misma organización neoliberal, OCDE. Entonces en ese sentido debemos de sentir orgullosos de lo que somos, y en este caso políticamente estamos dando, estamos iniciando cosas positivas para el resto del mundo, porque no lo pudieron hacer en Brasil y así les fue, no lo pudieron hacer en Perú y así le fue a Pedro Castillo. Y por eso, para hacer una revolución verdadera, no una revolución de progres buena ondita como Pedro Sánchez o Boric o esos disque de izquierda, para hacer una revolución verdadera, necesitas cambiar el régimen en su totalidad, incluyendo al Poder Judicial. El siguiente reto para la 4T es que, como dije yo, los que se dieron cuenta que están derrotados y se van a querer subir a ese nuevo régimen, no sean los que terminen controlándolo. Pero eso, como dije, ya es harina de otro costal. Y un ejemplo de eso es, pues, Marisela Morales, como bien señalaste, Gaby, y Roberto Gil Suárez, que aunque no fue electo, o sea, no va a estar en las boletas, sí se postuló. O sea, son esos que saben que ya están derrotados, que no hay de otra, que esto ya es un hecho consumado, que la elección a jueces y magistrados va, y que dicen, bueno, a ver si me puedo colar por aquí o por allá. Entonces, por eso es que hay que estar atentos. Digo, todavía falta de aquí a junio bastante tiempo, hay que ver cómo se da la difusión, porque también debemos de recordar que no va a haber campañas, cuando menos no campañas de la forma tradicional que se hacen con partidos políticos, y hay que ver cómo se empiezan a anunciar los perfiles, y cómo va a haber grillas, y cómo va a haber noticias falsas. Por eso yo creo que también va a ser un reto en donde si la gente opina más allá de filias y fobias, y empieza a ver, fulanito de tal, ¿qué opinó? ¿Dónde estaba cuando se hizo el desafuero? Menganito y perenganito, que se dice muy 4T, ¿dónde estaba cuando se aprobó el Fobaproa, etcétera? Si analizamos como ciudadanos, más allá de como militantes de la 4T, si analizamos como ciudadanos los perfiles, cuando menos los más importantes, pues estaremos dando un paso más allá, porque la revolución de las conciencias no solo es que el régimen se acabó,
sino que esta revolución de las conciencias implica que vamos a ser críticos contra quienes vamos frente a quienes vamos a votar. Y por eso yo creo que la elección al Poder Judicial no solo va a fortalecer a ese mismo Poder Judicial, sino que nos va a fortalecer a nosotros como ciudadanos, los que no vamos a participar como candidatos en esa elección. Yo no soy abogado, y vamos a ser un mejor país y una mejor sociedad política. Para concluir, un comentario final, Gabriela, en torno a esto de la reforma del Poder Judicial. Pues un comentario que acabo de leer que bien decían aún, o sea, que puede tener errores esta elección, seguramente los va a tener como todo inicio, pero que eso en nada nos debe o no nos debe de desanimar, porque mejor esto con errores, lo que teníamos antes, ¿no? A regresar a lo anterior, a saber que unos jueces que nadie elige, que de todos modos nadie conoce, unos ministros que hacen acuerdos en lo oscurito, que la mayor parte están muy ligados al poder económico, a lo más oscuro del país. Entonces, creo que ese tiempo ya no, nadie queremos regresar. Como dicen, esta elección va, y creo que también parte lo que decía Darío, ¿no? De crecer como ciudadanos también es informarnos, va a ser más complicada que otras elecciones, no va a haber el mismo número de casillas, la gente va a tener que ubicar dónde se va a ubicar su casilla, porque no va a ser el mismo número de casillas que se va a disponer en esta elección, pero creo que eso nos permite a los ciudadanos eso, crecer como ciudadanos, hacernos responsables de las decisiones que vamos a tomar. Y bien lo dice Darío, esto es una revolución de las conciencias que sorprendentemente se hizo de manera pacífica y que a pesar de todas las resistencias que han sido durísimas desde el inicio, ¿no? Desde antes, pero desde el inicio de la administración del presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que a pesar de eso es tanta la voluntad popular y el ánimo de cambio a pesar de todo, que ahí vamos, ¿no? O sea, obstáculo tras obstáculo, y bien dice Darío, se cuelan algunos, será obligación eh, ponerlos en evidencia, etcétera, pero creo que esto es una transformación que muy difícilmente se había dado en otros países por la vía pacífica, sin poner ningún solo muerto, porque regularmente los pone el bando transformador, pero creo que eso hay que tomar en consideración y espero, y lo digo sin ningún ánimo de presumir, pero que los compañeros de América Latina vayan tomando apunte de lo que va a suceder en esta elección aquí en México, para bien y para mal, ¿no? Para que en sus países pueda ser reformado ese poder judicial y entonces no haya obstáculos para todos estos gobiernos de transformación en América Latina. Pues sí, nada más y nada menos. Un proceso que va a ser para tomarlo en cuenta y de donde se van a sacar muchas lecciones para México y para América Latina y que esperemos que sirva también como una forma de reflexión de la necesidad de democratizar las diferentes instancias del Estado mexicano, porque finalmente pues es un proceso que está en marcha, ¿no? Dijo alguna vez Armando Bartra que el presidente López Obrador había echado a andar al elefante reumático que era el Estado mexicano. Pues todavía sigue la marcha de ese movimiento, de ese elefante reumático, pero decía Bartra que también había que echar a andar a la elefanta reumática, que era más importante, es decir, la sociedad mexicana. Entonces, estos procesos, a final de cuentas, permiten esas dos vías, ¿no? Terminan de democratizar instancias del Estado mexicano, pero también incluyen a la población y la orientan o, digamos, la invitan a participar, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Darío. De hecho, Nahum aquí te manda felicitaciones, dice, felicidades ver a Darío, sigan invitándolo. Entonces, aquí, qué bueno que nos acompañaste, igual en otra ocasión para abordar otros temas. Vamos a estar aquí en contacto
Y pues muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo ahorita y quien va a ver el video después, el programa. Vamos a seguir aquí haciendo Razón Popular, pensando los procesos políticos y sociales de México y América Latina desde lo nacional, desde lo popular y desde un punto de vista crítico. Entonces, nos vemos. Hasta pronto. Salud.